queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el doctor Miguel Don Gil y les cuento que, bueno, yo acabando de llegar de viaje, sin ningún tema preparado en la mente, le pregunto a Miguel si quiere tratar algún tema en particular. Y él me dice, bueno, si te parece, hablamos de historia pasada y futuro y lo que sería un universo más allá del que conocemos actualmente. Y yo le contesto, oye Miguel, pero ese puede ser un tema tan amplio que pudiéramos hablar desde los minerales al mosquito. Y digo, bueno, esto va a ser un tema más allá, esta va a ser una discusión en la que nos vamos a embarcar más allá de la que nos envolvemos generalmente. Y él me dice, bueno, pues sería hacer una reflexión sobre los cambios de la realidad actual con las predicciones basadas en la historia, los sucesos e innovaciones actuales, más las ideas de algunos intelectuales, ¿verdad?, de cómo será la evolución del mundo en las próximas décadas. Y después me dices, pero si tú quieres cambiamos el tema. ¿Qué les parece a ustedes? Y yo le contesto, embarquémonos a ver lo que sale. Así que bienvenido Miguel, aquí estamos. Vamos a hablar de ese tema. Bien, debo aclarar que no es que ni tengo una bola de cristal, ni vamos a leer aquí las cartas para el futuro. Pero el tema es muy interesante. Y es cierto que cuando yo, Mónica, te mandé esa información, sí, me preocupó tu audio, porque yo te vi como diciendo, sí, pero ¿qué me irá a contar? No, dije, porque lo que pasa es por eso te dije, que podemos hablar, imagínense, ¿de qué podemos hablar? Bueno, podemos hablar de todo en esto. Entonces, vamos a comenzar por algún lado, ¿verdad? Ok. Entonces, yo creo que debemos partir de tu experiencia, porque el que vas a hablar eres tú, ¿verdad? De la experiencia, de tu vida, de las lecturas, en base, ¿verdad?, a esa evolución del mundo en función de los últimos acontecimientos. Sobre lo que podría decirse que es una nueva época a la que pudiéramos, esto lo agrego yo, llamar postglobal. Porque, ¿cómo será esa evolución de la realidad internacional de las nuevas décadas? Porque fíjate que vivimos una época donde todo, desde que yo era pequeña, nos abocábamos a una época global, a que ya todo es un mundo interconectado, y ahora y yo digo que la pandemia es lo primero, la primera manifestación de lo que sería una desglobalización, aunque ya venían todas estas advertencias de Donald Trump de traer las fábricas a Estados Unidos, de que otra vez Estados Unidos para uno. Pero también se decía, acordémonos, que un mundo globalizado iba a estar más en paz. ¿Por qué? Porque no le conviene a nadie, ¿verdad?, que no haya paz. Sin embargo, con la guerra de Rusia y Ucrania no hemos visto esto, porque a pesar de que, por ejemplo, Alemania y Rusia estaban muy interconectadas en su comercio, y hablando, por ejemplo, en cuestión de combustibles como gas, petróleo, principalmente los gasoductos, atacaron a Ucrania, Rusia atacó a Ucrania o se embarcaron en este conflicto, y hemos visto cómo han sufrido este comercio, hemos visto cómo ha sufrido la economía mundial. Entonces, esto hace, quizás, ustedes saben que estos adjetivos se le ponen a las épocas muy después que pasan todas estas cosas, pero podría ser que viviéramos una época post-globalización. Agrego que la globalización comenzó hace muchos años, porque desde las famosas rutas de Manila en el siglo XVII, que yo creo que fue por donde toda la globalización inició, y para recordarles lo que es la ruta de Manila, era cuando salían los barcos desde España, desde el puerto de Palos, y se iban hasta América y cruzaban a México desde Acapulco a Veracruz a pie o a caballo y llegaban hasta Filipinas. Esas fueron una de las primeras rutas globales. También acordámonos que esos italianos como Marco Polo y Cristóbal Colón fueron de los que se lanzaron a buscar nuevas rutas hacia las especias y hacia las sedas, pero era por comercio. O sea que todo ha cambiado. ¿Por qué progresaban las ciudades cuando se volvían más numerosas, más población?
Ahora tenemos, que también vamos a hablar de eso, el peligro de la sobrepoblación. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cómo será la evolución en esta nueva realidad internacional? Ya en tu primera pregunta, que no ha sido pregunta, ha sido una sugerencia, ya con esto echamos 2 horas. Exacto, pero vamos a hacer lo que podamos. Exacto. Hablabas de política internacional, es muy interesante. Sí. Y de 2 conceptos que son también muy interesantes y van en paralelo. Lo que es vivir aislados al mundo Exacto. y vivir en comunidad, ¿no? Yo diría que los 2 extremos son malos, Sí. es decir, radicalmente, ¿no? Vivir de manera autárquica, que sería un Estado que no se comunica con nadie, que todo lo produce él, y lo que no produce, pues no lo tiene. ¿Cómo era en la antigüedad? Bien. Exacto. Y luego está la globalización, en la cual todos los estados están interrelacionados, las economías dependen unas de otras, y eso tiene ventajas. Llevado al límite, ahí ya empieza a haber problemas. Porque cuando uno está tan interconectado que depende pierdes el del otro para control vivir, totalmente. ciertas, o sea, cómo funcionaba la política, cómo funcionaban las relaciones internacionales, hasta hace un siglo, ya no puede sobrevivir hoy en día. Sí. Porque si sobrevive, Claro. pasa lo que pasa. Sí. Nadie pensaba que después de la crisis de los misiles, cuando estaban los misiles rusos apuntando a Estados Unidos en Cuba, se pensó que eso había sido un gran error y que los países habrían aprendido y que nunca más pasaría. ¡Mentira! ¿Por qué? Porque el ser humano es ser humano y tenemos nuestras virtudes y defectos. Y todo es un péndulo recurrente. Entonces, a mí no me gusta esa expresión que dice la gente porque es errónea. Y yo como historiador me gusta recalcarla. Que la historia siempre se repite. Ah, bueno, se repite pero diferente. La explicación que daría es, no es que los hechos del pasado se repitan, no hay una ley escrita ni es automático, pero el ser humano es el mismo ser humano. Exacto. Dicen, el ser humano es el único ser que tropieza 3 veces con la misma piedra. Ese es el problema, que el ser humano tenemos pasiones, intereses, miedos, defectos, y eso es lo que hace que se puedan dar situaciones similares, pero nunca son iguales. Entonces, a nivel internacional, y yo porque dije, vamos a hacer una proyección, porque se puede hacer, nos podemos confundir, pero se puede hacer. Sabemos cómo ha sido la evolución del mundo desde el inicio, ¿no? Pero en los últimos siglos y décadas. Sabemos cómo está la realidad actual. Incluso hay intelectuales, como yo decía, y yo también por mis lecturas y observaciones, que uno puede predecir lo que va a pasar. De hecho, yo diría que nada es tan claro como parece ser, porque parece que hay unas tendencias y que van a ser como se han dicho. Y yo creo que hoy podemos desmontar algunas de ellas. A nivel internacional, yo diría que el que existan conflictos, tenemos que acostumbrarnos a que eso es así. Es una irrealidad. Es decir, cuando acabaron la Segunda Guerra Mundial, no volverá a pasar porque los pueblos han dado cuenta. Si uno no se acuerda de lo Además, que las generaciones pasan. Claro, las generaciones pasan y no es lo mismo vivir los desastres de una guerra o de problemas de todo tipo a que leerlo en un libro o que te lo cuenten. Lo que sí es que pasan unos años de tranquilidad, como se ha visto, porque se recuerda mucho, pero ¿quién de los que estamos vivos vivió alguna de estas guerras? Ninguno. Entonces, a nivel internacional, ¿qué yo creo que va a pasar en los próximos 30 años? Luego estará la hemeroteca para decir que no acerté nada, pero bueno, lo importante es que lo voy a decir. Sí. Yo creo que, vamos a ver, tal y como funcionan las relaciones internacionales, el sistema es un poco arcaico. Es decir, sí que hay organismos internacionales, las Naciones Unidas, esto y lo otro, que intentan velar por un orden, pero no son entidades que en sí tengan poder de imponer. Porque ya a nivel, por encima de los estados, está la realidad que se impone. Claro. Es decir, hay esta tensión ahora mismo, por coger este caso concreto. Rusia, Estados Unidos, con Ucrania. Sí, la ONU dice, está muy mal, esto, lo otro, pero ya. No va más allá. Que no puede, de hecho. Porque aquí está la cosa de quién supervisa a los que supervisan. Por encima de los presidentes, por encima de... No hay nadie... Bueno, está la conciencia de uno o Dios en lo que uno crea. Entonces, yo creo que es complejo. ¿Qué puede hacer? Bueno, lo que puede hacer, que siempre se ha dicho, para que las cosas no vayan a peor,
es lógicamente el temor a una guerra nuclear. Sí, sí, eso es lo único. Bastante. Pero nada quita para que en un momento los ánimos se tensen tanto. Y lo que decíamos de nuevo, las pasiones, los miedos y demás, porque somos todos humanos. Y se ha dicho muchas veces, cuidado si se activa un botón, es simplemente activar un botón. El caso de Ucrania, para hacerlo sencillo, porque es tan complejo ya han pasado meses y ya la prensa no habla tanto de ello, pero es lo siguiente. Ucrania deseaba pertenecer a la OTAN. Y a la Unión Europea sí, primero. Bueno, pero ¿qué supone eso? Aquí interesa ver la geografía y la historia. Claro. Rusia, que es un gran país que en tamaño es superior a la Unión Europea, démonos cuenta, sí, está rodeado todo por países que son no enemigos o que no son de su misma órbita, vamos a decir tal. Ya el no único espacio que le quedaba era Ucrania. Entonces, no significa que Ucrania, si pertenece a la OTAN o a la Unión Europea, vaya a ser enemigo, pero ya no es neutral como estaba hasta ahora. Y entonces Rusia piensa, aunque lo que ha hecho está fatal, pero Rusia piensa, ¿y si el día de mañana tengo un problema, estoy rodeado? Entonces, lo que quiere pretender a toda costa es que ese territorio se mantenga neutral. Ciertamente, un Estado no se puede imponer a otro Estado, y mucho menos invadirlo como se ha hecho. Pero ahí está, o sea, aquí hay una cuestión ya de estrategia internacional. Y de geografía también, porque acordémonos que Rusia tiene salida al mar por el norte. Bueno, miren ahí el mar de Azov, miren Ucrania ahí, claro, y está el mar de Azov. Acuérdense que Rusia tomó la península de Crimea, pero ahora completó lo que era, bueno, está en eso, para poder salir al Mediterráneo. O sea que geografía, política internacional y que desde, como decía Miguel, la historia está ahí. Todas las conquistas, ahora vivimos una época democrática, entre comillas, pero es la más democrática yo creo de la historia, Miguel, pero desde el Imperio Romano y los griegos, los macedónicos, señores, y el ruso ni se diga, Rusia, Alemania, fueron conquistas, fueron guerras, fueron luchas. O sea, por eso si por proyecciones vamos, hasta qué punto, por eso a mí me gustaba mucho tratar en los programas míos de Entre Puntos, de hasta qué punto el adelanto económico, científico, filosófico nos hace distanciarnos de lo que era el ser humano hace 2000 años, porque es lo que tú acabas de decir, los comportamientos son repetitivos y siempre las conquistas y las guerras han existido y la ley del más fuerte. Y eso existe y va a existir, no va a cambiar. Porque es una cuestión innegable de que los países, y sobre todo aquellos que son más importantes, intentan imponer su voluntad. Sí. No vamos a entrar en valorar si es bueno, malo o negativo, pero es lo que pasa, es la realidad y hay que asumirla. Entonces, estamos en un punto muy tenso. Tan tenso porque yo que me dedico a leer las noticias y lees entre líneas, varios países de la Unión Europea están comprando pastillas de yodo. ¿Y qué son las pastillas de yodo? Pues por si hay un ataque nuclear, para que lo entienda todo el mundo. No sabía que estaban comprando pastillas de yodo. Tú te tomas la pastillita y entonces no te afecta tanto la radiación. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. ¿Verdad? Pues vamos a buscarlo en las noticias. Eso por ahí. Luego, yo sé que Rusia puso algunos buques en un lugar estratégico cerca de Estados Unidos, pero no lo voy a decir porque no me acuerdo ahora exactamente. Pero sí que me acuerdo, y esto fue hace una semana aproximadamente, que Estados Unidos hizo un despliegue en Australia. Y uno dirá, ¿y qué pinta Australia? Pero que Australia, si cogemos el plano, claro, el mapa del mundo, sí, si uno tira para arriba, llega a Rusia. Entonces la cosa está muy tensa. Sí, la cosa está muy tensa. Y no es broma. Lo que pasa que, bueno, esperemos que en el último momento, como pasó con lo de Cuba, pues vayan para atrás. Pero está muy tensa. Entonces yo creo que, ¿cuál es la previsión? Va a seguir habiendo conflictos internacionales. Porque los organismos internacionales que hay son árbitros, asesores, lo que queramos, pero no pueden imponer. No pueden. Es más, cuando ha habido acciones militares, sí, que igual se apoyan en una resolución de la ONU o lo que sea, pero al final es un país o grupos de países que se toman, digamos, la acción, ¿no? Y mandan para allí sus tropas. Pero esos organismos internacionales, al menos como están pensados, que en realidad vienen funcionando como funcionan desde hace décadas, ¿no? Décadas. Digamos que debieran actualizarse
o no sé hasta qué punto los organismos internacionales tienen capacidad para solucionar estas cosas. Es que al ser internacionales, es que no pueden ir más allá, porque es que cada país también es soberano dentro de sus fronteras. Es difícil, a menos que fuese en tiempo de guerra, y ni así yo pienso que podría tomar. Entonces, como estaban ahí en la pantalla todas estas armas de guerra, también la industria armamentista se renueva, salen de todas esas armas viejas, cogen muchísimo dinero de un lado y de otro, de manera que hay muchos intereses también comerciales que siempre han dominado el mundo, como yo decía ahorita. América se descubrió atrás de las especias y la seda de lo que era todo lo de el Asia. Y esto movía el mundo y lo sigue moviendo. Es que los intereses económicos mueven todo. Ahora bien, en el caso de Ucrania y Rusia, a ninguno de los dos económicamente le convenía esto. Claro, lo de conquistar la salida por el mar Mediterráneo tiene mucho que ver con lo económico, pero, por ejemplo, con esos dos gasoductos del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que era un negocio redondo para Ucrania y también para Alemania, que no se están usando. Tenemos que tener en cuenta, sin entrar en ideologías políticas, cuál es mejor o peor, pero sí, que Rusia, como China, son de tradición comunista soviética y no son democracias. No son democracias. China, por supuesto que no. Y Rusia, vamos a decir que un poquito más abierta, pero realmente no hay una libertad política. Entonces, como hay mucha estabilidad a nivel gubernativo, eso permite que los dirigentes hagan planificaciones que no las hace un presidente de otro país que tiene 4 años para desarrollar su mandato. En el caso de Rusia no sé exactamente, pero en el caso de China, todos los planes que hace China de políticas, de desarrollo, los hace a 40 años. No, y de se lo puedo permitir porque... Sí, bueno, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y tiene un capitalismo de Estado. Y otra cosa, por ejemplo, en China, ahora Xi Jinping entró a su tercer periodo, que se supone que eran 2. Ahora, comentábamos en otro programa que tuvimos hace poco, sobre que quizás en este momento no le convendría a China cambiar de presidente, incluso, aunque como tú dices, allá todo está a tan largo plazo, que todo está estipulado, pero medio de una pandemia, porque ellos no han salido de la pandemia completamente, de los cierres de la economía, de la burbuja inmobiliaria. Entonces yo te pregunto, Miguel, ¿hasta qué punto esas mismas dictaduras, entre comillas, pero son dictaduras, son gobiernos fuertes, están utilizando también la tecnología? En China parece que el reconocimiento facial es un hecho. De hecho, nosotros mismos en el censo estamos hablando de que sería conveniente, porque hay mucha delincuencia y demás, también tener reconocimiento facial. Entonces la tecnología, las redes sociales, ¿cómo está influyendo todo esto? Influye en los gobiernos y en las sociedades. Influye hasta en lo más mínimo que nos podamos pensar. Pero imagínate que ya nada más hay que coger mi récord de Google y de Facebook y de todo, y me conocen mejor que yo misma. Pero no es solo que tú busques, lógicamente, o uses la aplicación y entonces saben tus intereses. Es que esté aparatico, aunque esté apagado, sí, te escucha. Si tú lo tienes en la habitación, sabe si estás de pie o tumbado, qué o cuántas horas duermes. ¿No? ¿A ese nivel? Sí, eso es cierto. Todo. ¿Pero cómo vas a saber si estoy durmiendo o no? Lo saben. A ver, o sea, yo tengo capacidad para contarte esto, pero no soy informático, ya lo que me faltaba. Podemos, igual me meto en ello, pero no es el caso. No, de verdad te lo digo. Estos dispositivos están preparados para obtener información. Entonces, es más, aunque tú no estés grabando, las cámaras son siempre delicadas. Si tú te fijas, bueno, jefes de Estado, yo en este caso te voy a decir el Papa... Sí, no te lo dejan entrar. No, te voy a decir el Papa porque yo lo he visto. Entonces, pero me imagino que será igual. El Papa, cuando sale a leer en la Plaza de San Pedro, igual sale con una tablet o hace una videollamada, usa una tablet. Y si tú te fijas, donde está la camarita, tiene una pegatina. Porque informáticamente todo es accesible, por mucha seguridad que tengas. Entonces, lo ideal es no tener los móviles en lo más privado, ¿no? Y entonces, hay mucha información de nosotros y esa información se usa para sugerirnos, para vendernos productos, para todo. Dependiendo en el momento que vivamos. Si es tiempo de guerra o si es tiempo peligroso de cualquier tipo,
se puede usar hasta para matarnos. Por eso, o sea, la información siempre se ha dicho es poder. Sí. Y la información es delicada. Y por eso es que nos interesa que vivamos una sociedad que tenga una mente sana, porque cuando hay mentes malévolas se puede hacer cualquier cosa. Y eso es peligroso. Entonces, hablando un poco más de la informática y las redes sociales y en relación con la economía, a ver, es innegable que la tendencia es el futuro. Pero yo añadiría matices. No, porque el desarrollo todo es los nuevos trabajos, la tecnología sustituye al hombre, el hombre no sirve para nada porque es simplemente para dirigir, o sea, no sirve para nada en el sentido de que no tiene que ejecutar, eso lo hacen las máquinas. Yo diría que, porque uno siempre tiende a pensar en, digamos, vamos a decir, en el poder del desarrollo, como que el desarrollo es ilimitado. Y si nosotros cogemos películas que se han hecho en los años 50, 60 del pasado siglo, y te hacían una proyección como iba a ser el año 2000 y pico, y estábamos todos, no sé, en la luna. Volando. Y se ha demostrado que no es así. Por eso digo que tendemos a creer que, digamos, la tecnología lo puede todo, y tampoco es así. Puede muchas cosas, pero no todo. Voy a poner un ejemplo. Mucha informática y lo que queramos, pero tenemos problemas a nivel internacional y económico. Es curioso que grandes pues empresarios, propietarios, Bill Gates, voy a poner el ejemplo, está invirtiendo en los últimos años mucho en comprar tierras, pero no para construir, tierras agrícolas, para producir alimento. Sí, es una inversión que se está dando. Entonces, lógicamente nosotros no nos vamos a comer un chip. Claro, lógico. Y el alimento es una cosa básica. Entonces, que por más informáticos que seamos, seguimos necesitando la misma alimentación. Que hay que integrar la informática, que las nuevas tecnologías ayudan a hacer procesos mucho más sencillos o a estar mejor comunicados. Todo tiene muchas cosas buenas, pero realmente tiene su límite. Un ejemplo que también quisiera dar, el tema de redes sociales. Está muy a la orden y lo usamos mucho. Sí. Pero, y yo creía que va a ser un desarrollo ilimitado, hasta hablamos ya del metaverso que plantea Facebook, y yo lo veía como, bueno, eso es lo que va. Es, para los que no lo sepan, como una realidad totalmente virtual, en la cual uno está metido ya como en un universo que es digital, se pone a través de una pantalla, unas gafas y tal, y ahí pues interactúa con todo el mundo, va al banco, va a la iglesia, hasta ese extremo, ¿eh? Y se hacen transacciones y se va a la iglesia y se ve al cura, lo que sea, pero todo virtual. Y está en desarrollo. Por eso Facebook cambió el nombre de la compañía y ahora se llama Meta. Ay, sí, ¿verdad? Y eso ahora no es casual. Sale Meta. Y el Meta es porque todo está pensado en el metaverso. Sí. Y yo pensaba que eso, bueno, lo están impulsando ahora y que igual en 5 o 10 años va a ser el futuro. Pero hay analistas y expertos en temas de informática y redes sociales, etcétera, que están diciendo que eso era una gran apuesta, un gran proyecto, pero que sorprendentemente como que a Facebook no le están saliendo bien los números. O sea, que está invirtiendo como apuesta en ello, pero... Es que es una inversión a largo plazo. Pero que hay una cosa, y aquí entra que no todo es tecnología. El ser humano necesita el contacto. Claro. Sí que es cierto que uno ve a sus padres o a su familia, no o te comunicas, pero dar el paso ya a decir, bueno, veo a la gente y la abrazo. ¡Ay, qué horror! Ya hasta ese punto no, porque el ser humano es un ser social. Y claro, por favor. Y entonces, aunque parecía que eso va a ser el futuro, bueno, si la gente no lo quiere... Los niños se van aislando cada vez más. Yo digo qué horror, pero antes nosotros, cuando éramos niños, jugábamos en bicicleta. Había juegos tan sencillos como jugar al topado, señores, jugar al escondido. Entonces, estos juegos, yo creo que ya los niños si los juegan serán de 3 y 4 años, pero de ahí para adelante todo es virtual. O sea que las generaciones van cambiando. Pero te voy a poner otra piedra en el camino para que dudemos, que de eso se trata. Estamos presuponiendo de que hay un desarrollo total de las tecnologías, hay una disponibilidad ilimitada de energía, y si eso algún día se cae. Como yo siempre he dicho, por eso yo ya, y es señores, que es posible que se pueda les cuento que ya estoy haciendo mi calendario en el celular por primera vez. Nunca lo había hecho en el celular, precisamente por eso que dice Miguel. Pero yo creo que lo debo de seguir haciendo en la agenda también. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que también. Es que a mí me gustan las dos cosas, porque es que la tecnología falla y ha fallado en momentos vitales. Vámonos a la pausa, Miguel, y seguimos con nuestras divagaciones.
Señores, hablamos de tantas cosas hoy y de la evolución de la historia y llegar a una realidad que le llaman metaverso, que es una realidad virtual, poshumanidad casi. Bueno, y en todo esto, pues los muchachos también participan y me preguntaría el que si yo jugaba al topado y al escondido, porque dije que la gente de la ciudad no jugaba eso, que eran la de los campos. ¿Usted no jugaba? Pues todo el mundo jugaba al topado y al escondido, en el colegio, en el recreo. ¿Tú no jugabas allá en España al topado y al escondido? El topado, tradúcemelo, porque todavía no lo tengo en el diccionario. Bueno, pues te voy a traducir. El juego El Topao era un juego que uno jugaba mucho en el vecindario o en el colegio y todo el mundo se iba a correr o podían ser dos personas y el que lo topaban se quedaba, perdía. Ah, sí. Sí. Mi definición de diccionario. Bueno. Allí en España se le llama jugar a pillar. ¿Tú ves? Que se jugaba en todas partes eso. Ariel, ¿tú jugabas mucho al topado? Claro. Ah, eso era muy bueno jugar al topado. Señores, vamos a hablar de intimidad, como decía Miguel. Vamos a hablar de individualidad un poco también, tiene que ver. Vamos a hablar de que antes la gente no quería que se supieran cosas que hiciera por tonterías, qué sé yo. Ahora, el que no quiera que se sepa lo que usted hace o lo que usted es, o se aísla totalmente y juega al topado entre tres gente, o tiene que, no importa, total, usted hace, yo no hago nada que no quiera que la gente se entere, a mí no me importa que la gente se entere, y mira que no soy una persona que soy show off, o sea, no hago alarde, pero yo no, entonces eso es algo que se ha perdido, la intimidad de todo, eso ya no existe. La tecnología, las redes sociales, los celulares, Google. Pero lo dicho, o sea, es una costumbre y puede cambiar. Yo te decía, y si hay algún problema, y ya no solo que haya un problema de las redes o de la energía o lo que sea, una cosa más sencilla, las redes sociales en estas últimas semanas, que están en bolsa, etcétera, han caído un poquito. Sí, es verdad. Por ejemplo, cuando hubo la compra de un historiador hablando de todo esto, yo no sé cómo llego a estos temas. Vamos a ver. Pero bueno, es que yo me aburro siempre hablar de lo mismo. Twitter fue comprada por Tesla. Sí, por Elon Musk. Bien. Y ha habido más problemas ahí con... porque es bien controversial. Una serie de actualizaciones. Se dice incluso que él la compró porque tiene muchas restricciones y a él muchas veces le pararon su cuenta de Twitter. Vamos a ver qué para esto. Pero no todo es accionistas, lo que el mercado quiera comprar o no. Es que hay que pensar que ¿quién usa eso? Los usuarios. Y si el usuario por lo que sea no le gusta cómo funciona Twitter, claro, pues se quita la aplicación. Y si Twitter tiene 200.000 millones, no sé, de usuarios y baja a la mitad, va a tener problema la compañía. Entonces, la gente tiene más poder del que cree. La gente tiene cada día más poder porque en eso sí hemos variado. Hablábamos ahorita del Imperio Romano, del Imperio Griego. Allí el pueblo no tenía valor, no tenía ese poder. Tenía, siempre se tiene, pero mínimo. Ahora no. De hecho, los grandes países de Latinoamérica, por ejemplo, Chile, Brasil, Colombia, han sido, los gobiernos lo han, y también los mismos Inglaterra, UK, como ha habido varios primeros ministros en estos últimos años porque no han dado la talla y el pueblo le exige su renuncia. Entonces, la gente tiene mucho poder, cada día más. Las redes sociales tienen algo muy bueno y es que ayudan a democratizar los debates, la información. Tienen su parte mala. Claro. Porque están las fake news o una noticia que es falsa y algo que se repite 100.000 veces se convierte en verdad. Hay riesgos, por eso volvemos a lo de la semana pasada con la educación, que hay que tener análisis crítico, saber contrastar la información, saber qué es verdad o qué es mentira. Pero eso va a ser universal, es decir, era necesario cuando solo había prensa y libros y es necesario hoy en día que todo es digital. Exactamente. Y algo que hay que tomar muy en cuenta, señores, es que políticamente esto se utiliza porque alguien me decía, yo decía, bueno, pero ¿y por qué tal político dice algo que es falso y la gente sabe que es falso? Dice, bueno, porque de 10 hay 3 que saben que es falso, pero hay 7 que no o que se confunden. Y al final, a los que saben que es falso, hasta se le olvida y 7 es más que 3. Entonces, políticamente
estas ignorancias de algunos son muy bien utilizadas. ¿Tener sobreinformación o mucha información es bueno o malo? Yo creo que es bueno. Es relativo. Es relativo. ¿Por qué? Es bueno porque cuanto más información tienes, si tú la lees, la interpretas, tienes más conocimiento de las cosas. Sí. Pero es negativo si tanta información te colapsa. O te preocupa. Porque si no cuando la sabes tienes mucha manejar, información, no tienes tiempo a verla toda, igual no sabes discriminar qué es lo que sirve de lo que no, y luego no todo el mundo tiene ni el mismo nivel educativo ni cultural para comprender o interpretar. Que también uno se va envolviendo en tanta información que uno pierde parte de la humanidad, porque se le va el tiempo. No sé si te pasa a ti, Mónica. Y no me importa decirlo. Yo pertenezco a no sé cuántos grupos de WhatsApp. Sí, claro, yo los tengo que borrar. Pero para mí no son un problema. No, yo les doy borrar. Tú vas a WhatsApp, vas, ajustes. Claro. Desactivo las notificaciones y no, me pueden bombardear. No solamente que lo desactivar, miro cuando yo deseo. No solamente desactivar las notificaciones que obviamente están desactivadas, sino que les doy, porque quisiera leerlo, pero no puedo. Vamos a ver, grupo de WhatsApp, grupo de Cal, borrar todas las conversaciones, no puedo verlas, es imposible. Entonces, pero tampoco me quiero salir porque un día puedo poner algo. ¿Qué tiene la red social? Que te avisa para que tú entres. Cuanto más tiempo es mejor, ¿no? Para que se produzca comunicación, movimiento, y eso es bueno para esa compañía. ¿Yo qué hago? Lo desactivo. Y entonces igual por la noche digo, bueno, ahora me voy. Y es verdad que igual coges un grupo y dices tú, no sirve para nada, esto, No, pero hay veces que te lo revisas y ves cosas importantes. No, pero si generalmente tiene cosas importantes, pero es imposible. Tú no te puedes a lo largo del día estar deteniendo a mirar el celular 200 veces. Bueno, yo no puedo todos los días. Yo un día a la semana quizá lo veo y los otros lo borro, y lo borro con pena. Ahora, claro, ahora tengo un celular malísimo entre estos 3 que tengo, pero entonces tengo que cambiar que es el principal, y dejar que sí se pueda, pues no tengo casi memoria, que se puedan acumular. En fin, ese es otro tema. ¿Memoria tuya o en el celular? Las dos cosas. Yo sigo diciendo que, a ver, la memoria de una persona no es ilimitada. Sí que es ilimitada en el concepto de que podemos aprender lo que sea. La mía está malísima. Pero el cansancio, la sobresaturación de información, hay que usar una agenda o apuntar algo. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, ayer estaba en un acto y me saluda un amigo que digo, Dios mío, pero es que es mi amigo, lo conozco tanto, y hoy maquillando, me digo, fulano de tal. Es increíble como la mía no le caben más cosas. Bueno, vámonos ahora con el tema educativo, Miguel. ¿Qué tú crees con el tema educativo? Porque hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, si ponemos nuestro país de ejemplo, hemos visto que los estudiantes cada día reprueban más pruebas. En esto yo creo que la media, porque no vamos a decir de particulares, que obviamente sí hay gente destacadísima, como siempre, y cada vez más, pero la media creo que no ha tenido el mismo crecimiento. ¿Hasta qué punto entonces la educación cambiará para superar esto? El tema de la educación es muy complejo, lo tratamos la semana pasada cuando presenté mi libro sobre las 19 claves para el éxito de la Universidad Dominicana en la actualidad. Y hablamos de la educación superior y hablábamos que lo fundamental es que hay que fomentar el sentido crítico, el que se lea, el tener comprensión lectora y análisis de la realidad, sacar conclusiones, eso es básico. Y eso hay que empezarlo a nivel de los más niños y luego seguir cultivándolo en todo el proceso. Y si se comienza desde los más niños, no sería tan difícil, ¿eh? No, porque los niños están predispuestos a aprender. Si tú coges a un grupo de niños y te pasas igual no sé cuántas horas, no estoy hablando hipotéticamente, que tampoco yo conozco la realidad, cantando canciones y poquito más, bueno, está bonito, pero ya un niño con 5 años puede estar leyendo. Sí. Hombre, no le vas a poner a leer claro, a Einstein, pero un librito que con coloritos. Y hasta las canciones, ahorita hablaste de canciones, y podemos también enseñar cantando. O sea, es fomentar el pensamiento crítico, como decías. Pero también es decir que la solución no la pueden tener los profesores. Es decir, una solución de todos, como sociedad. Los profesores en el aula, pero los padres en casa fomentando que lean. Porque un padre te va a decir,
No, es que mi hijo no lee. ¿Y qué hace el padre? Nada. Ver la televisión, estar con el celular. Ah, claro, lógico. Generalmente, y eso es constatable, los niños que les gusta leer no aprenden por obligación de que les pongan un libro, es porque ven en su familia que alguien lee y por imitación el niño quiere hacer lo que hacen los adultos. Sí. Entonces, hay que fomentar la lectura. El que se esté invirtiendo más en educación es muy positivo. Eso sí, hay que saberlo ajustar y hay que saber que, bueno, es gastar bien, como decíamos hace poco. No, o sea, es también el gastar interés más. lo hay para la mejora y se están poniendo medios. Entonces, yo no desanimo, porque lo que también creo que lo hemos comentado alguna vez o lo he publicado por ahí. En educación o en cualquier cambio social, tú no puedes hacer que introduzcas una medida hoy y tengas los resultados en un año. No, tienes que esperar eso toma 10 años, 10, por lo menos. 15 años. Porque también hay que preparar a los profesores, en el caso nuestro, y las familias. Entonces, el tema de la educación es muy importante, pero está ese reto y bueno, ahí estamos. Y con esta educación que tenemos y la que proyectamos, y los gobiernos como trabajan, y la interrelación de los gobiernos, la desglobalización y demás, ¿cómo proyectas tú la economía? La economía es un tema interesante. Vamos a ver, yo considero que la economía capitalista, la economía de libre mercado, que es la que impera y es en la que nos movemos, que tiene sus cosas mejores o peores, pero bueno, de hecho, incluso China, por ejemplo, tiene un capitalismo de Estado, o sea que no deja de ser un capitalismo. Y han sacado mucha gente de la pobreza. Y Rusia igual, lo que pasa que a nivel político es otra cosa, pero a nivel económico. Entonces, la economía en un contexto internacional se mueve bien, porque se es más competitivo. Si tú estás en tu país y hay 3 productores de algo y no son competitivos porque no hacen un buen producto o el precio lo que sea, puedes irte a otro país donde igual encuentras lo que necesitas y viceversa. La internacionalización, la globalización tiene eso de bueno, intercambios de trabajadores y también interacción entre los mercados. Hoy en día no hay un mercado, porque si lo hubiese no habría estas crisis internacionales económicas. ¿Por qué pasa algo? El tema político de lo que está y la crisis militar en Ucrania ha hecho que eso ha afectado al tema del gas, los granos, que ha la cerrado Rusia, eso ha creado los materiales, que sorprendentemente el euro esté más bajo que el dólar, cuando eso no es así. No hay gran diferencia, pero no es así. Y en realidad todo eso es porque todo está interrelacionado. Entonces, para mí el futuro de la economía, que va a seguir siendo global, está en la línea, sí que es cierto, de todo lo que siempre hablamos, de la tecnología, de la innovación, etcétera, pero hay un reto muy grande que iría con otro tema que que podemos hablar. Está el problema de cómo abastecer las necesidades de toda la población. Claro. Y ahí que nos es metemos, muy difícil. Porque, a ver, el ser humano tiene necesidades crecientes e ilimitadas. Salvo que el ser humano sepa discernir entre lo que es necesario de lo que no. Que no sabe. Es normal, a todo el mundo, si te ponen cosas bonitas delante, tú las quieres comprar todas. Pero uno tiene que ser realista y decir, no lo voy a comprar si no tengo dinero. Porque hasta eso, tú puedes comprar sin tener dinero. O simplemente tienes dinero, pero no es para usarlo de esa manera, porque si no, nadie hiciera ahorros. Entonces, ¿por qué hay falta de abastecimiento? Porque los seres humanos queremos demasiado. Por el mal uso. Ejemplo, porque es mal uso que unos tengan todo el dinero del mundo y otros nada. En países desarrollados hay familias que te tienen 3, 4, 5 autos. Claro. Y eso no se sostiene, porque sí que es cierto, te dirán, bueno, pero no me voy a poner de acuerdo con mi padre y con mi madre para usar el auto. Bueno, sí, es verdad, eso conlleva pues hablar en casa, negociar, pero es que no es soportable para la tierra tener 5 autos en una familia de 3. Claro, por supuesto. Entonces, casi ni es soportable que cada uno tenga un mismo auto. Lo que pasa es que vivimos en un país, por ejemplo, nosotros, que no hay transporte colectivo. Y entonces cada uno tiene que tener un auto, pero no debería de ser así. Y también tenemos que ver lo que dije ahorita, Miguel, que el mundo, después de la revolución industrial, de la primera y segunda revolución industrial, 1800, 1790 además,
la suficiente población comenzó a traer un consumo necesario y una oferta necesaria. O sea, que cuando eran muy pocos no tenía ese consumo ni esa oferta, pero ya estamos muy pasados. Entonces, antes era poca población, ahora sobrepoblación. Entonces, ¿qué trae eso? Y sobrepoblación que tiene una característica, que es sobrepoblación sobre todo de los países más pobres. Claro. Y ahí genera un problema mayor. Y más pobres y que más desperdicios, bueno, no, porque Estados Unidos y también los países ricos generan muchos desperdicios, pero una sobrepoblación que no sabe qué hacer con los desperdicios. Yo creo que, y eso también está dañando el planeta. El tema de los combustibles generan muchos tóxicos. Y como hemos tenido que volver a los combustibles fósiles después de lo del gas. Entonces, bien, pero por ejemplo, tenemos en Europa el caso de España, que yo conozco bien. Se acaba de aplicar y eso va a entrar en vigor a partir de enero del 23, de que los autos de combustión, salvo que sean coches históricos, que son de estos clásicos que tienen una matrícula especial, no pueden entrar en las grandes ciudades. ¿Cómo así? Sí, así como es. Pero explícame, ¿cuál es la resolución? ¿Qué tipo de carros no pueden entrar en las grandes ciudades? Los carros que no pueden moverse en las grandes ciudades son aquellos de combustión, de gasoil, gasolina. ¿No van a poder entrar desde el año que viene? Sí. ¿En Madrid? Sí. ¿Hoy cuáles van a poder entrar? Los eléctricos. Pero no hay suficientes. Pero se está fomentando esa línea. Pero es que no pueden prohibirlos si antes haber dado incentivos para que las personas lo tengan y demás. No puede ser tan rápido. Entonces, hay un matiz. Claro, yo te lo estoy diciendo como para resumir para la gente. Okay. Lógicamente, hay modelos que, aunque son de combustible, tienen ya nuevas medidas de ahorro, que contaminan menos y se permiten. Quizás se le va a poner un dispositivo, por ejemplo, ya. Los autos que tienen 20 años, esos no. Todos para la basura, porque no vas a entrar en ciudades grandes. Barcelona, Madrid, o etcétera. Okay. Y se pretende controlar eso, las emisiones. Bueno, eso hay que hacerlo. Pero no hay solución tampoco, porque yo diré, ¿la energía eléctrica es energía limpia? Pregunto, Mónica. No, porque se hace con combustibles fósiles muchas veces, a menos que no sea eólica, solar. Sí que en su uso es limpia, es decir, no contamina el uso. Claro. Pero en su producción, salvo que se produjese por eólica o por verde. El sol, por el viento, pero es la mucho menos que etcétera, se produce. Si se produjese así sería totalmente limpia. Pero la realidad es que de forma limpia se hace igual el 20%. Exacto. Entonces tampoco es la solución idílica. Esa es la media, un 20%, a menos que no nos vayamos a Francia, que es más nuclear, por ejemplo. Vámonos a la pausa, Miguel. Volvemos de inmediato. Muy bien.